Hola, creo que Hola, ya estamos al aire. Bueno, voy a checar sí, si, si ya se ve en la página. Voy a checar sí, se está visualizando. Yo ok, voy a ya, aprovechar ya para vi. saludar a la audiencia, darte la bienvenida, Luis, comentar un poco que hoy vas a hacer un análisis de la obra de Bob Torres, el cual que tiene una mirada anarquista. Vos nos vas a hacer un recorrido sobre la obra, que yo adelanto un poco, es interesante. eh, es, Es interesante ver las críticas que uno podría realizar en la mirada vegana porque él tiene un marco teórico que en principio a él le parece adecuado como tener anarquismo, veganismo e interseccionalidad y es algo que debe ser sometido a la crítica. Me parece que esta obra nos da la oportunidad de analizar todas estas cuestiones. Dicho esto, yo te voy a ceder la palabra si quieres compartir pantalla. Gracias, Antonio. No alcancé a elaborar una presentación como tal, pero sí, a grandes rasgos voy a compartir lo que recuerdo de la obra. Ya la había leído anteriormente, aunque obviamente quizás se me escapen algunos puntos importantes. Bueno, sí, como comentaba Antonio, Bob Torres asume o adscribe al anarquismo social, así le denomina él. Es muy afín con varias ideas de Marx, de hecho lo cita, entre otros autores. Eh, pues comenzaría hablando de que, bueno, con las cuestiones que estaría o que veo rescatables, que veo que son razonables y que podemos extender. Por ejemplo, eh, hace unas analogías, o sea, cuando en el libro, no solamente él, sino cualquier persona puede hacer analogías respecto a diversas opresiones o diversas causas, sí pueden ser válidas esas analogías. Por ejemplo, eh, comparar la opresión, bueno, ahí vi que salió Antonio, no, bueno, a ver si ahorita se puede volver a incorporar. Comparar, por ejemplo, la esclavitud humana con lo que viven los animales no humanos actualmente, pues me parece una, una cuestión acertada. Incluso, incluso, incluso Bob Torres, incluso Bob Torres hace el matiz de que los demás animales incluso están en una situación Sí, peor disculpa, que la Luis, que... interrumpió tu conexión. Ah, yo vi que tú te saliste, no sé, pensé que tú te habías A salido. ver. En Facebook se interrumpió? Hola, hola. En la página. Sí, se está visualizando. Voy a aprovechar para saludar. Eh, Yo vi que tú te saliste, no sé, Lo hice, pensé que tú te habías disculpa, salido. se interrumpió la conexión en algún momento. Nos estabas comentando el valor que tenía la obra sobre las analogías que traza Sí, Bob sí, Torres. sí. ¿Sí me escuchas? Te ¿Sí me escucho escuchas, bien, hoy se Antonio? interrumpió. Por eso sería bueno que retomes la idea que vos señalaste, que hay analogías que son valiosas dentro de la obra de Bob Torres. Sí, por ejemplo, donde hace equivalencias entre el estatus de, incluso los considera menos que esclavos, o sea, eh, ahí habla de que los animales no humanos en la actualidad están en una situación incluso, pues se considera todavía peor que la de que los humanos en la esclavitud humana, eh, porque él menciona que no son, o sea,
no pueden, obviamente, como sabemos, organizarse, no pueden hacer algo eficiente para liberarse ellos mismos de la situación en que están, y que son vistos como meras mercancías. Él por ejemplo, cuestiona a Jason, no recuerdo cómo se pronuncia el apellido, Gribal o algo así, el que habla de que los demás animales son de la Sí, clase trabajadora. Jason Gibran. Sí. El que habla de que los demás animales se deberían considerar de la clase trabajadora. Bob Torres veo que lo cuestiona, o sea, obviamente, ya hablando a título personal, o sea, obviamente, técnicamente podrían considerarse, si consideramos a los esclavos trabajadores forzados, o sea, que hacen trabajos forzosos, sí podrían considerarse una clase trabajadora en ese sentido, pero como esclavos, o sea, no cualquier trabajador, como él menciona, no son trabajadores que vayan a cumplir un turno y puedan regresar a su casa y que puedan negociar un salario o cuestiones por el estilo, sino que son meros recursos, meras mercancías considerados así, incluso como medios como medios de producción, parte de la propiedad de quien está ofreciendo, del ofertante. O sea, tanto se utiliza su fuerza de trabajo forzada, obviamente, porque ellos no pueden consentirlo, como a ellos mismos, o sea, a sus cuerpos y a lo que sale de sus cuerpos, se les convierte en mercancía. Entonces, yo pienso que también a los humanos que se utilizan como esclavos también se les ve como mercancía. Sin embargo, están estos matices de que, bueno, son utilizados de otras maneras, en general, mucho más allá de lo que se utilizaba a los humanos en el siglo XIX. Y pues la cuestión de que no pueden abogar por ellos mismos, no pueden hacer algo, un movimiento social ellos mismos con el que se puedan liberar. Tu señal se me está cortando. ¿Tú sí me escuchas, Antonio? Sí, yo te escucho perfecto. Señalaste, digamos, que la situación, digamos, es peor que un ser humano en razón de que no encuentra un movimiento que pueda traducir en cierto modo. Sí, sí. Bueno, también obviamente habla de que dentro en este caso él se centra mucho en el capitalismo, su crítica, que bueno, que ahí pues es como que un caldo de cultivo donde él yo lo percibo o lo interpreto como que el capitalismo en sí valida cuestiones jerárquicas como por ejemplo el racismo, el sexismo y el especismo, por mencionar algunas jerarquías injustificadas. O sea, ahí yo lo veo, una parte es correcta y otra parte es incorrecta. Ahí volvemos a perder a Antonio. No sé si sea su conexión. Pero bueno, o sea, la parte correcta que yo ahí encuentro, la parte correcta que encuentro en eso, es que sí es una ideología, o sea, no solamente el capitalismo, cualquier estructura, cualquier sistema de ideas, cualquier ideología que implique cualquier sistema de ideas, cualquier ideología que implique una jerarquización injustificada. Por ejemplo, no sé si existiera, por ejemplo, bueno, de hecho todavía existe el imperialismo. Por ejemplo, si habláramos actualmente de un sistema que no fuese el capitalismo, sino que fuera cualquier otro, pero que tuviera la misma estructura ideológica en el sentido de que, bueno, hay un grupo en el poder
que tiene el suficiente poder para dominar a los demás, pues ese sistema y que los demás se resignen a ellos, o sea, se resignen a estar en ese, en esa sociedad y a vivir con esas dinámicas, sería permeable por otros prejuicios como estos, como el sexismo, como el racismo, como el especismo. Sí sería permeable, sería compatible. Ahí, o sea, yo estoy de acuerdo que ese tipo de sistemas, como puede ser el capitalismo y como en la Edad Media pudo ser el feudalismo, como también pudieron ser en la época de los imperios, cuando estuvo más en auge eso, los reinados, etcétera. Todo eso la ideología es compatible con ello, o sea, es adaptable, puede absorber, puede tomar otros prejuicios para adaptarlo a sus dinámicas. En eso estoy, no lo dice así tal cual Bob Torres, pero como que él lo da a entender como que, por ejemplo, él menciona que aunque dejásemos de ser racistas de un día para otro o sexistas, de todas maneras seguiría la estructura promoviendo eso o siendo sexista o siendo racista, pero yo no lo veo así, o sea, ahí, por ejemplo, el caso de que quizás ya sería adelantar una conclusión, en el caso del capitalismo, que es en donde se centra la crítica en esta obra, el que haya especismo en el capitalismo y que pudiera haber también, y de hecho en muchas cuestiones se puede manifestar el sexismo y el racismo, no es que intrínsecamente, o sea, no es que la esencia del capitalismo sea el sexismo y el racismo y el especismo, sino que como en lógica diríamos son accidentes lógicos, es decir, no se desprende de su esencia. Incluso aquí con Antonio y con otros compañeros estamos haciendo una serie de lecturas de lógica donde podemos analizar estas cuestiones. Por ejemplo, la esencia del capitalismo es generar capital a partir de que alguien concentra o tiene los medios de producción y se vale de trabajadores o empleados para generar riqueza. Y él se queda con gran parte de la riqueza, etcétera. Esa es la esencia del capitalismo. Y si queremos hacer una crítica al capitalismo en sí mismo, tendría que ser basado en esas relaciones, en esa jerarquía de empleador-empleados. Otras cuestiones serían ya o derivadas de ahí, derivadas de esa esencia, o que no están ligadas directamente con la esencia, sino que son un accidente lógico. Es decir, por ejemplo, el que haya especismo en el capitalismo es una cuestión heredada de la cultura que incluso prevalecía, como también lo acepta el autor, prevalecía antes de que existiera el capitalismo. O sea, incluso antes de que existiera cualquier forma de organización política o filosófica o cualquier forma de vivir de las que actualmente conocemos, ya había especismo, por ejemplo. O sea, desde que el humano se convirtió en cazador, o sea, no había ninguno de los sistemas que conocemos actualmente, no había socialismo, no había comunismo, no había capitalismo, incluso tampoco formalmente no podríamos hablar de un anarquismo tal cual, y de todas maneras los demás animales eran considerados meros recursos. Incluso yo me atrevería a decir que el capitalismo sería antiespecista, porque la gente relaciona, o sea, especismo como que obviamente pues con el antropocentrismo, pero piensa que su contrario inevitablemente implica respeto hacia los demás animales, y eso no necesariamente es así. O sea, si hablamos que el capitalismo
hacemos una crítica a esto que mencioné de la relación entre el que tiene los medios de producción y los trabajadores. Si a causa de esa mentalidad se adoptan prejuicios como el especismo, el racismo o el sexismo, esas no son, esas ideas, esos prejuicios serían adoptados porque es compatible con esa forma de pensar. No sería algo intrínsecamente de la ideología. Por ejemplo, ahí Bob Torres también hablaba por ejemplo, unas propuestas de Murray. Murray, no recuerdo cómo se pronuncia el apellido, Brooklyn o algo así, no recuerdo cómo es el apellido, que es una propuesta de ecologismo social, donde se maneja cuestionar las jerarquías, el antropocentrismo, etcétera. El que el capitalismo implique o que te lleve esa dinámica como consecuencia a explotar a los demás animales, no significa que el capitalismo en sí mismo implique esa explotación animal, sino que podría tolerar cualquier tipo de explotación. Si consideramos, o sea, podría haber gente que considere que el capitalismo es correcto, o sea, podríamos entrar en ese debate, pero si consideramos que el capitalismo es algo intrínsecamente malo por una jerarquía injustificada, entonces el especismo sería algo meramente una consecuencia, es decir, estamos adaptando nuestros prejuicios hacia otros para ahí acomodar otros prejuicios que tengamos. Por ejemplo, si el capitalismo es la explotación del hombre por el hombre, como se menciona ahí, hablando del hombre en términos de humanidad, entonces la explotación hacia los demás animales es porque el humano también considera a los demás animales mercancías, o sea, es decir, no solamente el capitalista considera a los demás animales mercancías, sino por ejemplo alguien que no esté utilizando, digamos, incluso alguien anarquista, por ejemplo, alguien en una comuna anarquista podría seguir utilizando animales, aunque estuviese en contra de esa dinámica capitalista. Pero el capitalismo, si lo vamos a criticar en base a las ideas que fomenta, no sería en sí que fuera especista, sino que iría entonces, repercutiría por consecuencia en todos los sujetos afectados, independientemente de la especie y de su sexo, y de su raza, por ejemplo. O sea, por ejemplo, afectaría por igual a mujeres y hombres, afectaría por igual a gente blanca y a gente de otro color, porque ahí el autor pone mucho de ejemplo a Estados Unidos, por el racismo que hay en Estados Unidos. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, en un país donde mayormente la gente fuera, por ejemplo, negra y estuviesen bajo el capitalismo? O sea, ahí incluso los puestos jerárquicos los ocuparía gente de piel negra, y ahí no se podría hablar de que el capitalismo es racista en sí mismo. O si en alguna sociedad, suponiendo que lleguen al poder mujeres, por ejemplo, mujeres magnates o mujeres en puestos de poder en el Estado, y eso, o sea, que no hubiera no necesariamente tendría que haber una cultura machista ahí, o sea, pudiera haber, aunque según lo que dije anteriormente, sí es muy permeable a estas ideologías, pero no es que imposibilite
que no se base en el machismo y que no se base en el racismo. Actualmente existe machismo y racismo y especismo porque esos prejuicios todavía lo tiene arraigado una gran cantidad de gente que participa en las dinámicas del capitalismo, pero no es porque el capitalismo en su literatura, en su definición, en su definición real, tenga que, o sea, necesite forzosamente o nos indique precisamente explotar animales no humanos para nuestro beneficio, sino que es una cuestión contingente. O sea, se da resultado de que nosotros somos especistas en mayor parte, o simplemente de que no reconocemos el valor moral. Bueno, la gente que no es vegana no reconoce el valor moral de los demás animales. O sea, alguien no es imposible, o sea, no es común, por esto mismo que comento de que el pensamiento vertical donde se, digamos, se permite o se ve bien una jerarquía, por ejemplo, en el caso del capitalismo, pues del que tiene en su poder los medios de producción o de quien tiene más capital, es el que puede mandar sobre los demás, o en el caso del Estado, quien logra apoderarse de los puestos de jerarquía mayor en el Estado, pues es el que son los que mandan sobre los demás. Cuando estas ideas las traslada uno hacia cómo se ve a los demás animales, pues alguien que tenga interiorizado esos conceptos, le es más compatible pensar que sí está bien utilizar a los demás animales, pero no necesariamente, eso no le impide, no es un obstáculo insalvable para que él incluso pueda ser vegano. O sea, alguien pudiera creer que el capitalismo es algo correcto entre agentes morales, por ejemplo. O sea, que pacientes morales no deberían de ser parte de la dinámica del capitalismo. Sabemos que hay gente capitalista, o sea, que es partidaria del capitalismo, que no le importaría usar, por ejemplo, a niños o a pacientes morales humanos para incluirlos en las dinámicas del capitalismo, pero eso no es un requisito para ser capitalista, el que veas a los pacientes morales como recursos laborales. O sea, pudiera haber, y de hecho hay, gente capitalista que no ve bien, por ejemplo, el trabajo infantil. O sea, tan es así que hay varias legislaciones en el mundo que prohíben el trabajo infantil y cada vez hay más restricciones para ello, o sea, para que no se permita el trabajo infantil. Hace algunos años, de esto incluso después me podría comentar Antonio sobre ello, pero cada vez es más la conciencia de que no deben los niños de trabajar, incluso en países con una estructura o ideología económico-política de índole capitalista. Entonces, no es lo común, no te lleva el capitalismo hacia ese rumbo de pensar eso, pero tampoco es un obstáculo insalvable. O sea, incluso la misma gente que critica el capitalismo, yo también me considero que no estoy de acuerdo con el capitalismo, considera que está mal eso, o sea, que pacientes morales sean utilizados o que trabajen, que sean fuerza laboral, pero, o sea, no es algo intrínseco al capitalismo en sí. Algunas otras cuestiones que maneja ahí el autor, por ejemplo, habla de la violencia, o sea, bueno, algo que se me estaba pasando importante. Él habla de 3 factores, algo así, para que el capitalismo se instale, que bueno, podrían también ser aplicables a otras ideologías. Por ejemplo, que un grupo que tenga el suficiente, o sea, uno de los requisitos es que un grupo tenga el suficiente poder, y aparte de tener suficiente poder, o se haga de ese poder,
vea a otros como diferentes y tome poder sobre esos otros diferentes y que cree una ideología tal que haga ver como normal esas relaciones. Esos tres factores menciona ahí el autor, o sea que tiene que haber un grupo que vea a otros como diferentes y que esa diferencia la considere justificada, o sea, como si tuvieran un derecho sobre los que son diferentes, que ocupen un poder suficiente para controlar a esos otros y que hagan como una especie de propaganda por medio de institucionalizada, o sea, que se, digamos, se normalice esas relaciones. Entonces, sí estoy de acuerdo que esto también se replica en el especismo y en general en el no veganismo y en el sexismo y en el racismo, se replica, o sea, hay aunque no necesariamente tomen el poder, pero sí es para que existan esos prejuicios, pues tiene que haber un grupo de gente que busque, por lo menos busque tener poder sobre los demás, que piense que esa diferencia para con los otros es relevante, aunque no lo sea, y, y que propague esa ideología, o sea, que busque crear que esa ideología sea aceptada por el suficiente número de gente. Pero bueno, en eso sí coincido, que coincide con esos otros prejuicios. Sin embargo, yo no creo que cambiando, o sea, no, muy frecuentemente se habla en ese libro y también otras, o por lo menos yo así lo interpreto, en ese libro, en otras obras y gente que coincide con la mirada que he comentado, que cambiando las estructuras o las instituciones, eso ayudará a que la gente cambie su mentalidad o algo por el estilo. Yo considero que no, o sea, si bien el autor habla de que, bueno, que obviamente las instituciones pues se basan en una ideología, o sea, incluso apelando a cuestiones que se manejan en la obra, como yo las interpreto, y en lo que también dicen partidarios de decir que hay que eliminar el capitalismo para poder avanzar en el veganismo, en este caso en los derechos animales, yo pienso que es un círculo vicioso, o sea, las instituciones existen, las instituciones o sea, es institucionalizado, es estructural, porque la ideología mayoritariamente suficiente para sostenerlas existe. Y esa ideología existe, o sea, el hecho de que esa ideología sea mayoritaria se plasma materialmente en esas instituciones y en esas estructuras. O sea, es algo mutuamente correspondiente. O sea, si se avanzase por medio de la educación en los derechos animales hacia aumentar la masa crítica de gente que asuma el veganismo, que asuma los derechos animales, que vea a los demás animales como personas, entonces por obviedad irían perdiendo fuerza esas instituciones hasta que llegase un punto de quiebre en que ya no tendrían sustento. O sea, es algo lógico. O sea, no es que si mañana o el próximo año, siendo menos del 1% de la población, comenzásemos a pugnar porque se eliminara el capitalismo, porque eso implica actualmente explotación animal, o eliminar, porque se focaliza mucho en la cuestión industrial. Si buscásemos leyes para eso, o sea, eso no llevaría a que la gente realmente comprendiera el problema de fondo. O sea, yo no creo que haciendo activismo
o proponiendo leyes se eduque a la gente. O sea, si hablando, si intercambiando argumentos, no toda la gente va a asumirlo ni al mismo ritmo, ni toda la gente la va a asumir, estamos conscientes de ellos. O sea, habrá gente más sensible, habrá quienes se tarden más, se tarden menos en asumirlo, habrá quienes no lo asuman. Pero si proporcionando los mínimos argumentos suficientes para ello requiere de un proceso, ahora simplemente una ley, ¿cuánta gente realmente se toma la molestia? O sea, ahí hay dos cosas, o sea, ni es práctico, o sea, no es eficaz, no es ni desde tu punto de vista pragmático, porque la gente no se va a tomar la molestia de analizar una ley, qué es lo que comprende, aunque fuera una ley que hablara que hablase de conceptos, de argumentos abolicionistas, no lo va a hacer. O sea, tenemos que llegar, que ser no puede ser algo puntual, decir, vamos a hacer esta ley y esta ley va a ser algo masivo de que va, y de hecho no ha sucedido, o sea, la evidencia que no ha sucedido, ya ha habido propuestas incluso de esa índole, o sea, que hablan de sujeto de derecho, que hablan de eliminar el estatus de propiedad incluso, y no ha sido así como que un parteaguas en la historia para que la gente, para que se haya avanzado un gran porcentaje en el número de gente vegana realmente. Yo no he visto evidencia de ello. Y además, estamos acudiendo a un sistema, pues precisamente que mucha gente está cuestionando. O sea, el Estado es un elemento íntimamente ligado al capital, o sea, al capitalismo. Aunque sí pudiera haber capitalismo sin Estado, pero el Estado tiene como aliado al poder económico. Entonces me parece incluso incongruente que se esté buscando esas vías, y además tampoco, o sea, además de que no es correcto, tampoco ha demostrado que tenga siquiera un impacto en las masas, como se pretende hacer creer. Es como si, por ejemplo, se hablase de que, no sé, que en el siglo XIX se hubiera, que por una promulgación en sí misma de la ley, como un factor determinante, hubiese abolido la esclavitud, por lo menos a como era en esos días. O sea, no es así. Entonces, el autor también cae en eso como Marx también, o sea, él veía eso como que hablaba de que bueno, sabemos que Marx se refería mucho más al humano, o sea, que no, la vida no era la conciencia del humano en sí, sino de la conciencia del humano sobre su vida. O sea, como si cambiando la, 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 las cuestiones materiales también se reflejara en un cambio de mentalidad, o sea, que propiciara eso, un cambio de mentalidad, y yo no lo veo así tal cual, o sea, no veo una justificación en ello. Yo pienso que es algo mutuamente, o sea, mutuamente, o más bien dicho, ligado, o sea, relacionado, pero partiendo de la mentalidad. O sea, no podemos partir de querer cambiar la realidad para que eso influya en cambiar la mentalidad, sino que cambiamos la mentalidad para que cambien las cuestiones materiales, es decir, los hechos, lo que está sucediendo. Así es como realmente se cambia una sociedad. Por ejemplo, hay gente que, o sea, no ha sido una ni dos, sino es una idea muy generalizada, que se cree que, por ejemplo, que las guerras y otras, o las leyes mismas y algunos otros factores en sí mismos son los determinantes para cambiar a la mentalidad, y no es cierto. O sea, si se hiciera una guerra, por ejemplo, suponiendo que ya fuésemos 20%, por lo menos, o un número significativo, pongamos la mitad,
la mitad de la población vegana, y buscásemos la liberación de los demás animales por medio de una guerra, pues, ¿qué sucedería si la mayor parte de la gente, si la otra mitad de la gente sigue empecinada en el especismo o en el no veganismo? Pues ese cambio duraría quizás algunos años, pero conforme vinieran nuevas generaciones educadas en el especismo, todo volvería a ser como era antes de esa guerra. O sea, no tendría ningún sentido. O sea, la guerra en sí misma es cuestionable desde el punto de vista moral, pero además la evidencia no indica que sea el factor detonante, así como se habla, por ejemplo, de las imágenes violentas, pues tampoco son el factor determinante para que alguien cambie de mentalidad, tampoco así el cambiar las instituciones o cambiar la estructura, no se puede cambiar si no hay una base que sostenga ese cambio a largo plazo. O sea, ese es otro, o sea, lo que veo de correcto en esta lectura son las analogías. Las analogías me parecen correctas, también los matices que hace el autor. También nos habla de que esta sociedad hay mucha violencia, y también coincido en que el capitalismo y yo voy más allá, el estatismo y otras cuestiones sociales que yo las ligo muy de cerca con el utilitarismo, propician una sociedad violenta, una sociedad donde pues se promueve de que la supervivencia del más poderoso, etcétera. Todo ello sí estoy de acuerdo que genera violencia, pero en lo que no estoy de acuerdo es en el análisis de fondo que hace el autor, como si el capitalismo, o sea, como si eliminando el capitalismo, como si eliminar el capitalismo fuera la meta, y no es, como él mismo reconoce, que previo al capitalismo ha habido explotación animal, pues entonces ahí está la respuesta. O sea, no significa que eliminar el capitalismo nos lleve a una sociedad vegana necesariamente. O sea, el prejuicio podría subsistir, que pudiera, dependiendo de qué otra ideología asumamos, pudiera ser un terreno menos rocoso para educar sobre derechos animales, quizás sí, pero no lo garantiza. O sea, tan es así como vemos que la otra de las cosas puntuales del libro es cuestionar a quienes son, por ejemplo, gente de izquierda o anarquistas o socialistas o gente que lucha por causas sociales, que obviamente tiene diferentes perspectivas, diferentes concepciones de lo que es la libertad, de lo que es justo, pero en general son gente que cree luchar por la justicia. Y él los cuestiona de que, bueno, si vamos a ver la igualdad en serio, si hablamos de igualdad en serio, entonces debemos de cuestionarnos también lo que él denomina los privilegios de especie. O sea, que debemos de ir más allá de como yo también he mencionado varias veces, de la cuestión de la especie, de lo que nos beneficia, sino que también debemos de ver de oponernos a aquella injusticia que nos está beneficiando. Entonces, ese planteo sí me parece también muy importante de Bob Torres. O sea, que él trae al cuestionamiento de la congruencia de los militantes de causas sociales, porque obviamente pues alguien que sea feminista lucha por los derechos de las mujeres, porque se les vea como personas, etcétera, lo que ya sabemos que no se les vea como objetos al servicio del hombre, etcétera.
En cuestión del racismo, pues algo similar, pero en la cuestión de la raza, que no se ha tomado como algo relevante. Pero cuando se les habla de la cuestión del especismo, o sea, esta gente obviamente va a tener mayor empatía con los humanos porque pues son humanos, o sea, por una cuestión de sesgo de tribu, o sea, esto no lo menciona el autor, esto yo lo estoy mencionando, por una cuestión de sesgo de tribu, obviamente es más probable que tenga empatía con los humanos que con los demás animales. Pudiera tener un mayor acercamiento, por ejemplo, con las denominadas mascotas, que eso también lo menciona el autor. O sea, el autor también habla de que los perros y los gatos, pues sí, también, como él también cita a Francione, pues son considerados legalmente propiedad, que podemos hacer con ellos prácticamente lo que queramos dentro de las leyes de bienestar animal, pero en general siguen siendo, o sea, más que en general, realmente siguen siendo tratados legalmente como propiedades. Sin embargo, él, cuando comienza a hablar de ellos, sí da a entender y cae en el mismo error que yo he visto en muchos animalistas, incluso algunos denominados que se autodenominan abolicionistas, como el mismo Gary Francione y algunos otros reconocidos, que dan a entender como si los animales que son considerados de compañía, entre comillas, fuesen respetados. O sea, en algunos casos no hablan así de que respetados, sino que sí aceptan que, por ejemplo, Bob Torres no habla de que sean respetados así tal cual, sí, o sea, explícitamente, pero sí pone el ejemplo de que, bueno, no, lo que le hacen a las vacas no lo veríamos mal, lo veríamos mal si se lo hicieran a nuestro perro y cosas por el estilo. O sea, da a entender como que están en una mejor situación. O sea, sí, o sea, son considerados algunos de sus intereses, en general el bienestar y en algunos casos la vida, por lo menos por parte de sus tutores y legalmente de sus propietarios, pero digamos socialmente de sus tutores, o por lo menos el tutor puede verlos incluso como miembros de su familia, podría, o sea, tener ese concepto de miembro de familia, pero eso no significa que sea realmente reconocido como persona. O sea, no hay una diferencia radical entre, entre cómo se ve a los perros y a los gatos como mascotas o incluso como miembros de familia, a cómo se ve a una vaca, a un pez o a los insectos. O sea, la diferencia no es de raíz, sino es de grado. O sea, puede haber gente que considere que está mal matar a los perros, que está mal causarles sufrimientos, es decir, ir en contra de su bienestar, tenerlos sin agua, sin comida, en condiciones que les causen un malestar, pero eso no significa que no consideren, por ejemplo, que su función sea hacerles compañía o que esté bien esterilizarlos, o que no está bien esterilizarlos no porque sean personas, sino porque no es parte de su naturaleza, cuestiones por el estilo que no están ligadas con una ética de derechos tal cual, sino por otras consideraciones que no tiene que ver con lo que es ver a una persona en sí. Entonces, Bob Torres ahí cae en ese error, o sea, no cuestiona el estatus de propiedad moral realmente, sino cuestiona el estatus de propiedad legal. O sea, él cree que sí están en una situación mejor, pero no habla de que realmente son, también son, no son considerados personas realmente. O sea, al poner ese ejemplo de que un perro, o sea, dar a entender que, bueno, no te comerías a tu perro, o que no le haría lo mismo que le hacen a una vaca, no le veo sentido. También cae en esta situación de los procesos. O sea, él habla de que lo que ya hemos escuchado hasta el cansancio, de que está oculto lo que le sucede a los animales en las granjas, con las jaulas, o sea, la medida de las jaulas, las condiciones, que no oímos sus gritos y cuestiones por el estilo.
él cree, como mucha gente, que el conocer eso nos lleva o propicia que nosotros nos interesemos en el veganismo o que se nos caiga una venda de los ojos, cuestiones por el estilo. Pero es que realmente eso no tiene que ver con veganismo. O sea, por ejemplo, yo no insisto, como ya he reiterado en varias ocasiones, no veo por qué o cómo es que conocer yo la manera exacta en cómo matan a una vaca, a un pollo, o el que yo escuche de viva voz los llantos del becerro al separarse de su madre, o que yo vea que matan por ejemplo, a un pollo porque no le es eficiente a esa industria en específico cuando es macho. O sea, que yo vea cómo lo matan y no el simplemente hecho de saber que los matan, o no el mismo hecho de saber que los separan de sus madres, o no el simplemente hecho de saber que hay una explotación ahí, que hay un uso de animales no humanos que no están consintiendo ser recursos y que obviamente no quieren morir y no quieren ser explotados. No veo por qué los detalles me lleven a cuestionarme de raíz mi relación con los demás animales. O sea, ¿qué relación hay entre precisamente lo que él y muchas personas mencionan? O sea, ¿qué relación directa me lleva de ver cómo es la forma exacta o que sea lo más cruel posible la forma en que matan a una vaca, por ejemplo, que eso me lleve a reflexionar que está mal que yo agarre un perro que anda en la calle, lo meta a mi casa y le ponga disfraces para que se entretengan mi sobrina o para yo entretenerme mismo sacándole videos graciosos. ¿Cuál es la relación ahí? O sea, ¿cómo me lleva a mí a entender eso? O me propicia a mí cuestionarme eso otro. Yo no le veo que eso tenga una relación directa a que me lleve a cuestionar eso. Forzosamente tengo que tener argumentos lógicos que me lleven a pensar o a cuestionarme que los demás animales viven sus vidas para ellos mismos, o sea, tienen un interés en ellos mismos y quieren vivir sus vidas para sí mismos. O sea, ellos no tienen manera de analizar si el uso que le estamos dando es beneficioso para ellos y ellos consientan, o sea, voluntariamente que consientan que los usemos, dado una conciencia de ellos en cuestión de la ética. O sea, que ellos piensen, bueno, esta persona, este humano va a tomar mi leche, ok, estoy de acuerdo con ello, en base a que yo veo que eso es benéfico para mí, en base a que yo conozco la ética, a que yo sé principios de la ética, en base a que yo sé que no lo va a hacer si yo no se lo permito. O sea, eso no sucede ni con los demás animales ni con ningún paciente moral. O sea, por ejemplo, si alguien que no es vegano me está escuchando, ¿por qué estaría mal, por ejemplo, sostener una relación sentimental de tipo pareja con un menor de edad, por ejemplo, con un niño o una niña? O sea, ¿por qué estaría mal? O sea, mucha gente cuestiona el uso de animales, o sea, intenta justificar el uso de animales, sobre todo cuando no hay denominado maltrato animal o violencia física o muerte, apelando a que o respondiéndonos a nosotros de que, pues claro, no nos va a dar el consentimiento. ¿Cómo nos va a dar el consentimiento si ellos no lo entienden, si ellos no hablan nuestro idioma? Bueno, pues justamente ahí está el problema. O sea, ¿por qué estaría mal sostener una relación de tipo pareja, de tipo, por ejemplo, sexual con un menor de edad? ¿Por qué estaría mal? Ellos tampoco nos pueden dar su consentimiento.
sea, y nadie públicamente estaría diciendo, pues claro, no me puede dar su consentimiento y eso no significa que no lo puedo usar. O sea, nadie en su sano juicio y que sea gente moral diría eso públicamente. Sin embargo, en el caso de los demás animales, se intenta justificar eso meramente porque creemos que a los demás animales solamente les interesa el bienestar, siendo que no es así. O sea, que ellos tienen su voluntad. O sea, si no tuvieran ellos voluntad, no podrían, no sería necesario delimitar dónde los tenemos, digamos, privados de su libertad para nuestro beneficio. Aquí estoy yo hablando de para obtener un beneficio. O sea, incluso hay videos, eso yo consideraría que quizás no sería malo, o sea, ese tipo de videos donde ellos escapan de una situación de cautiverio. Esa es una evidencia de que les interesa su libertad. Y bueno, ellos buscan obviamente estar con su familia, buscan relacionarse, incluso hay otros que prefieren la soledad. O sea, tienen una amplia gama de cuestiones personales, o sea, que son, incluso entre miembros de la misma especie, hay personalidades diferentes. Quien haya convivido, que es el caso más común con perros y gatos, notará que si tiene dos gatos, por ejemplo, incluso aunque fuesen de la misma raza y que fuesen de la misma madre, tienen personalidades distintas. O sea, uno podría ser más introvertido, otro más enojón, otro más alegre, etcétera. O sea, no son exactamente iguales. Tienen características de personalidad, rasgos de personalidad distinta. Entonces, no son objetos, son sujetos. Entonces, la invitación con que yo coincido en esta obra es a que la gente que aboga por causas humanas se replantee su postura ética. Es decir, no estará completa el asumir una postura ética con respecto a los derechos morales, es decir, a la noción de que los sujetos tenemos intereses relevantes para nosotros mismos y una voluntad en torno a esos intereses para nosotros mismos. Esa noción de derechos animales abarca a todos los sujetos independientemente, no solamente de la raza humana, o sea, de las denominadas razas o colores de piel o etnias o nacionalidades, no solamente independientemente de la cuestión del sexo, de la edad y de nivel de inteligencia, porque también, o sea, están siendo incongruentes al, por ejemplo, defender por ejemplo, los derechos de los niños. Y está bien, obviamente, o sea, los niños tienen derechos y alguien, por ejemplo, que no tenga una capacidad intelectual suficiente para hacerse cargo de sus actos, algún humano, eh, prácticamente nadie plantearía públicamente que estaría bien convertirlos en meros recursos de nosotros. O sea, a una mujer, a una hembra humana, prácticamente nadie aceptaría que porque padeciera, por ejemplo, de sus facultades mentales, se permitiera que otro la embarace para que pueda generar, para que pueda amamantar, o sea, para que pueda tener fluidos en su seno para obtener leche de ella y alimentar a otros, o alimentarse a alguien propia en sí mismo con ella. O sea, pero eso es exactamente lo que sucede, por ejemplo, con el caso, no solamente de las vacas, puede ser las cabras o cualquier otro animal que amamante. Estoy hablando de un caso de explotación específico, pero pudiera aplicar a cualquier otro caso donde no hay un consentimiento libre e informado. O sea, esto, Bob Torres, él habla, por ejemplo, pone como cuestionamiento en el centro al anarquismo. O sea, si nosotros nos oponemos a las jerarquías, en este caso injustificadas, como se considera al capitalismo y al Estado, que él también menciona ahí que él
cuando habla de derechos no se refiere necesariamente a los derechos no está hablando de los derechos que provengan del Estado, sino que él se está enfocando, o sea, no se está enfocando en eso, sino que se está enfocando en los intereses, o sea, en el hecho de que tenemos intereses y a partir de ahí se deriva que tenemos derechos. En eso sí está mencionándolo Bob Torres. Entonces, la invitación de él es una crítica a los anarquistas y a todo aquel que tenga una preocupación genuina por la noción de justicia, a que examine en su conciencia los argumentos que damos los veganos, pero yo invitaría que no es lo que dice él ahí, que él se centra en el sufrimiento y en las condiciones, sino en el hecho de que los demás animales tienen intereses y tienen voluntad. En eso sí, o sea, eso sí es lo relevante o lo de raíz, mejor dicho, eso es lo de raíz, que se cuestione la gente, que analice por observación y que emplee la lógica en ver si los demás animales no son objetos, si los demás animales tienen interés en sí mismos, que cualquiera puede, al observarlos, puede apreciarlo. O sea, yo no creo que sea necesario que entremos en cámaras a ver cómo sufren los animales. La gente ya está en contra de que los demás animales sufran, pero no tiene la noción de que tienen intereses más allá de eso, que tienen interés en la libertad, que tienen interés en vivir y que tienen interés en ser, en vivir para sus propios términos, que es básicamente la libertad. En eso es lo que debería la gente reflexionar en base a la evidencia, es decir, a lo que observan en los demás animales y a aplicar la lógica, es decir, si los demás animales tienen sistema nervioso, la ciencia incluso ya ha demostrado que tienen conciencia y aplicamos la lógica de que nos preciamos tener los humanos agentes morales, la conclusión inevitable es que debemos extender ese respeto o esa preocupación por la justicia hacia los demás animales y dejar de excluirlos de una igual consideración en el valor moral, que también lo plantea muy bien citando a Francione, el autor. Entonces, bueno, en términos generales, eso es lo que creo que es rescatable del autor. Las críticas también ya las he mencionado un poco mezcladas ahí con lo que dice el autor. No sé si hay alguna duda o algún comentario que tú quieras hacer, Antonio. Sí, no hay preguntas, pero yo por ahí lo que quiero agregarte por ahí de Bob Torres, que él parece en determinada porción, si uno lee en forma global su obra en la integridad, él ve al especismo más allá de un prejuicio, lo ve como parte de una estructura, le da como un rasgo estructural, incluso lo entrelaza con violencia estructural. Él no define, pero digamos, esta postura hoy se ve en muchos, digamos, activistas que redefinen al especismo, verlo más allá de un prejuicio y situarlo como una estructura. Y ahí quizás la cuestión se complejiza mucho más para activar, porque muchas veces no sabemos tampoco el alcance, los contornos que tienen esas estructuras sociales y económicas. Quizás se pierde en eso, por eso invisibiliza el aspecto ideológico, que es sobre el cual trabajamos, sobre la educación, haciéndose fuerte énfasis. Y obviamente nadie niega que hay un enlace, como él señala en la obra, entre lo ideológico y lo económico, y hay una interrelación, pero esa conceptualización por ahí es compleja de recalificar. Él no lo dice en forma explícita, pero si uno lo lee la obra y lo entrelaza, él parece que le da un rasgo estructural directamente al especismo. No sé qué pensás sobre eso y los problemas que plantea esta redefinición del especismo. Sí, recuerdo que en un fragmento, de hecho una sección, él habla de que, o sea, él cuestiona que se hable del especismo de manera individual, como un prejuicio individual, y él habla de que como que es algo colectivo. Pero pues es que hablar de lo colectivo es hablar de todos y de nadie al mismo tiempo, o sea, es como que disgregar ahí, o sea, no responsabilizar a nadie en específico, es como si, o sea, estamos hablando de una cuestión abstracta, o sea, de un
un ente abstracto, no estamos hablando de un ente concreto. Y ese ente abstracto, no, o sea, estamos hablando de que la totalidad no puede existir sin las partes. Entonces, ¿cómo puedes cambiar esa, vamos a llamarle o aceptar el término que él dice colectivo, esa idea colectiva, que sí, o sea, si uno dice el pensamiento mayoritario es ese, y si eso lo entendemos como el prejuicio colectivo que se ve reflejado en institucionalmente, ok, estoy de acuerdo. Y de hecho, más allá de lo institucional, o sea, porque reitero que él se enfoca mucho, como muchos activistas, en las explotaciones de índole industrial, o sea, donde implica capitalismo. Aunque él también menciona que no es radicalmente distinto de la señora que tiene su gallina en el patio, etcétera. Pero se enfoca mucho en eso, se le da mucho énfasis a la cuestión industrial. Pero ¿cómo podríamos debilitar o ir golpeando ese, o reduciendo, si hablamos de una reducción, que a veces nosotros somos muy reacios a hablar de eso, pero en este caso creo que sí cabría la cuestión de no de reducir el sufrimiento, sino de ir reduciendo la cantidad de gente que está de acuerdo con ese paradigma no vegano, aumentando el número de gente que está de acuerdo con el veganismo, para poder resquebrajar esas instituciones, y no solamente esas instituciones, o sea, por añadidura o por incidentalmente, o incluso yo no hablaría, o sea, por ejemplo, yo en el activismo, y creo que varios de mis compañeros, no estamos hablando de que, el problema son las granjas, el problema es X empresa, o el problema, por ejemplo, en Argentina, que se habló mucho del acuerdo porcino y cosas por el estilo, o sea, como si evitar eso nos llevara a un avance gigantesco, y no es cierto, o sea, cuando hablamos del problema, hablamos de la visión de que los demás animales están aquí para servirnos, y eso aplica igualmente para cualquier uso de animal, o sea, aplica tanto para una mega granja como para lo que menciona ahí mismo de la tía que tiene una gallina, incluso de mascota, incluso aunque hipotéticamente no la fuese a matar, que la dejase morir de viejita, supongamos. O sea, el mero hecho que la tuviese de compañía, que estuviera sustituyendo, digamos, a un perro, aunque eso no tuviera una relación con el capitalismo en sí, el discurso vegano impactaría en esa situación también. O sea, no veo yo que la imagen colectiva de que él habla no solamente propiciada por las empresas, que sí son un factor, o sea, obviamente las empresas hacen su propaganda porque los ven un negocio, pero ¿por qué ven un negocio en ello? Porque ellos son especistas. ¿Y por qué son especistas ellos? Porque son miembros de la sociedad. ¿Y por qué la sociedad es especista? Porque es parte de la cultura. O sea, sí menciona Bob Torres todos esos factores de la cultura y de todo ello, pero le da un peso exagerado al capitalismo, y no como si fuera el factor determinante, el que va a cambiar las cosas, el cambio de paradigma individual. O sea, no le da ve la ecuación al revés, o sea, y yo no le veo lógica, o sea, ¿cómo vamos a impactar en ese que él denomina la cuestión colectiva? ¿Cómo vamos a cambiarla si no partimos de lo individual? Yo no le veo sentido. Claro, está muy bien lo que comentás, porque él incluso no parte, él dice un anarquismo individualista, sino que él resalta el anarquismo social. No sé si se me escuchó. Sí, te escucho. Sí, tiene la peculiaridad, como vos decís, que toma como punto de partida la sociedad y no el individuo, invierte la cuestión. Incluso él habla de un anarquismo social, lo resalta, más que anarquismo individualista.
No Sí, sé o qué sea, pensás de eso, sí, del bueno, anarquismo social, eh, y si ves bueno, realmente que el enfoque tiene que ser un anarquismo individual. de hecho, hay bueno, aunque es una cuestión de derechos animales, déjame sacar no sé si alcanza a ver ahí el libro, El anarquismo individualista. Aquí no sé si se alcanza a ver ahí el Sí, autor, ahí lo estoy viendo. Armand, ahí se ve el autor. Eh, o sea, recomiendo que la gente que Sí, ahora sí. simpatice o que simpatice o que esté pensando en la cuestión del anarquismo lea esa cuestión del anarquismo individualista, porque si hablamos de estructuras, o sea, si hablamos de anarquismo de la esencia, o sea, otra vez volvemos a las esencias. ¿Qué es el anarquismo? O sea, si no es el rechazo a la autoridad, y yo agregaría injustificado, o sea, no creo que toda autoridad sea inmoral en sí misma. O sea, pudiera haber alguna autoridad justificada, por ejemplo, los niños que le tendrían que no obedecer en todo, pero sí tendrían que obedecer, o sea, los adultos tendrían la obligación moral y la responsabilidad de educar correctamente a los hijos, y los hijos de, de, de ir, de ir asumiendo lo que se les va enseñando los padres, por ejemplo. Aunque, pues bueno, obviamente ahí sabemos que la responsabilidad, el deber moral es de los padres. Los hijos no tendrían, si son menores de edad, si son pacientes morales, no tendrían una obligación moral, pero sí se podría aceptar esa relación. A lo que voy es que esa relación de donde si hay una jerarquía, no sería intrínsecamente mala la jerarquía, por ejemplo, de un padre con sus hijos. Eh, o sea, podría en dado momento tener cierta autoridad sobre sus hijos, sobre todo velando por el bien de a quien está tutoreando. Pero aquí estamos hablando de una autoridad injustificada. O sea, en el caso que plantea el autor, pues el capitalismo se puede tomar como una autoridad injustificada, el estatismo se puede tomar como una autoridad injustificada, el sexismo, en el caso, por ejemplo, del machismo, pues también hay una autoridad injustificada, o sea, no tiene por qué, el sexo no tiene por qué ser relevante, o sea, no tiene por qué haber alguien que domine al del otro sexo, igual en la cuestión de la raza, etcétera. Entonces, en el caso del anarquismo, hablar de que sea socialista, en el sentido de que, bueno, vamos a, a ponderar que lo social, por ejemplo, que todo fuera buscar que, porque el socialismo, si vemos lo que implica, es como un camino hacia el comunismo. Y en el comunismo ya, pues ya no existe la propiedad, más allá de hablar de propiedad privada, ya no existe la propiedad personal, o sea, ya existe algo, digamos, mancomunado o que es propiedad de la sociedad en sí. Eh, o sea, el socialismo es un medio para llegar al comunismo, o sea, es un paso para llegar a eso. Entonces, el, el poner al individuo a expensas de lo social es instrumentalizar al individuo. Por eso yo considero que lo correcto es el anarquismo individualista. O sea, no significa que no le interese las cuestiones sociales, sino que uno primero debe de asegurar sus intereses, obviamente no instrumentalizando a los demás para ello, pero de velar por sus propios intereses, y una vez que sus intereses no estén en riesgo, sí puede uno ya pues acudir a la solidaridad, al apoyo mutuo, a todo ello que es una cuestión virtuosa, pero no la cuestión del anarquismo social sí es algo cuestionable esa postura. Pero bueno, la idea
la idea fundamental de la charla es invitar a aquellos que militan por el feminismo, militan incluso por el anarquismo, por cualquier causa social, contra el racismo, por los derechos de causas humanas, que se documenten, o sea, que no lo tiren al saco roto, que el veganismo no, bueno, eso también es algo importante, no pertenece a ninguna ideología humana en sí mismo, o sea, puede haber ideologías más o menos compatibles o incluso contrarias al veganismo y a los derechos animales en sí. O sea, por ejemplo, yo sí veo compatible al anarquismo y al feminismo y al rechazo al racismo con el veganismo. O sea, lo veo compatible. No significa que sean lo mismo, no significa que estén mezclados. Su punto de, ahí sí podríamos hablar, su punto de intersección sería la ética, la filosofía de los derechos animales, la ética sería el punto de unión de todos ellos. O sea, porque todos ellos se refieren al valor inherente, a los derechos, a respetar la dignidad del sujeto, etcétera. Ese es el punto de encuentro. O sea, no necesitamos de inventar ninguna cuestión de que interseccionalidad ni nada de eso. O sea, si queremos ver los puntos en común, pues ahí podemos ver las analogías, como lo que comenté hace un momento, que si vemos mal en los humanos, ¿por qué no lo vemos mal en los demás animales? Y no lo ven mal, o sea, yo lo entiendo, o sea, yo sé que no lo están haciendo por maldad, yo no los estoy señalando de malas personas. No lo ven así aún porque aún no han reconocido a los demás animales como sujetos. Una vez que lo analicen, que lo reflexionen y que puedan entender y asumir que los demás animales también son sujetos, ya no tendría ninguna excusa para no asumir el veganismo y los derechos animales. Entonces, la invitación es esa, o sea, que se replanteen su postura. Bueno, y lo que estaba comentando, que el veganismo no es una cuestión ni de derechas ni de izquierdas, no es progre, o sea, no es una cuestión de los progresistas, tampoco es una cuestión de los conservadores, o sea, hay gente o sea, que quizás por una disonancia cognitiva relaciona al veganismo, si es de derechas, relaciona al veganismo con lo progre, y de ahí se agarra para rechazarlo. Y si es alguien progre o de izquierdas, relaciona al veganismo con que no, es que es de la Agenda 2030 y que eso nos los quiere imponer George Soros o no sé quién, o sea, comienzan esa serie de elucubraciones y de excusas que no, o sea, no tiene nada de razonable. El veganismo simplemente un elemento, una noción ética, un principio ético que incorpora a los animales no humanos como sujetos dentro del círculo moral, del círculo donde debemos de respetar a todos los sujetos por lo que son, o sea, en sí mismos, que son personas, seres para quien para quien su vida es importante para ellos mismos. Punto y punto, no tiene ninguna otra ninguna cuestión ligada mucho menos a partidos políticos, ni a gobiernos, ni a agendas económicas, ni nada de eso. Sí, un poco vinculado a lo que hablaba sobre las autoridades injustificadas, a mí me gustaría rescatar una parte del libro donde él da una serie de sugerencias o estrategias y dice que un activista no debería rendir culto a líderes o a determinadas figuras famosas, y se refiere específicamente a Peter Singer y dice esto, que cuando critico a Peter Singer la gente se enfada conmigo, no por los contenidos de mi crítica, sino por estar cuestionando al padre del movimiento de los derechos de los animales. Muchos piensan que Singer no puede causar ningún daño, no por su postura, sino por su pasado, este pensamiento absolutamente jerárquico y patriarcal. Y él se pregunta, ¿por qué vamos a respetar a alguien solo por sus contribuciones que hizo en el pasado, incluido el abogar
por el consumo el abogar por el consumo de animales y su uso en la vivisección si sus posturas actuales están creando problemas. La respuesta es que no deberíamos. Esto lo pongo como ejemplo porque a veces hay un culto, acá menciona a Singer, pero puede ser incluso cualquier activista abolicionista famoso, o incluso el mismo Francioni, podría llegar a ser, y en este caso debemos tener esta actitud, y él dice preguntarnos, interrogarnos y ser muy crítico si realmente él dice, nos tomamos el anarquismo en serio, que eres anarquista, o el veganismo en serio, y cuestionar este rol y realmente nosotros, digamos, estar moviéndonos vivamente y realizando cuestionamientos y activando. Esto lo menciono porque hay, como charlamos contigo, siempre hay algunas actitudes de seguir a determinadas personas o posturas como si fueran una especie de dogma, como si no tienen el control sobre nosotros. Por eso me parece importante rescatar este aspecto del libro cuando él trae estas estrategias. No sé qué reflexión te trae esto. Sí, es otro de los errores del libro, o sea, él llama padre de los derechos animales. No recuerdo si menciona derechos. ¿Sí, dice derechos, tal cual? No sé si Ahí lo te tengo. digo, esperamos un segundito. No me acuerdo si nada Sí, más dice lo padre había del notado. movimiento. Sí, ¿Sí menciona derechos? dice, dice padre del movimiento de los derechos animales, y ahí hay un error por parte de él, porque Singer, Sí. él mismo decía que los derechos estaban como colocados en zancos, como diciendo que era un absurdo, Sí. siguiendo a Benza. Sí, no creen los derechos. De hecho también obviamente el autor cita varias veces a Marx y ahí reconoce el autor que Marx tampoco veía a los demás animales como personas, o sea, no les veía valor inherente, sin embargo, él cree que algunas cuestiones que plantea Marx son adaptables a la causa vegana. Yo no estaría tan convencido de eso porque Marx, al igual que Singer, no creen en derechos morales. O sea, eh, creen en derechos legales, en cualquier otra cuestión, pero no creen en los derechos morales en sí mismos. O sea, que se derive de manera lógica de los intereses, como bien inicia diciendo el autor, que él no se refiere específicamente a la cuestión legal, sino que él habla de los intereses y la voluntad, o sea, el autor Bob Torres, pues ellos no lo ven así, o sea, ni Marx ni Singer, o sea, creo que es un error que él apele a la figura de Singer como padre, entre comillas, del movimiento de los derechos animales, porque él, de hecho, está a favor de la explotación animal. Peter Singer solamente se opone a aquellas maneras en que causen más sufrimiento a los demás animales, pero sabemos que no tiene que ver con veganismo el reducir el sufrimiento de los esclavos no humanos, ni tampoco incluso eliminar dicho sufrimiento, no tiene que ver con eso. Se me olvidó que te había comentado algo de las leyes, ¿no te acuerdas? Ya se me olvidó que había dicho que a Sí, lo mejor más adelante. me habían mencionado los avances que incluso en países capitalistas como Estados Sí. Unidos tienen correlación a la protección de niños, niñas y adolescentes. Y efectivamente hay una legislación muy sólida en países como Estados Unidos en favor de niñas, niñas y adolescentes. Incluso estos son parte de la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Así que eso refleja también el interés que hay, la protección que hay con relación, al menos en el plano legal. Después siempre habrá una brecha de implementación a nivel práctico. Así que ¿Hay yo algún país? en eso adhiero a lo que mencionan. O sea, ¿hay algún país donde se prohíba totalmente el trabajo infantil? En la mayoría no está permitido el trabajo infantil. O sea, bajo Hay ninguna algunas circunstancia. pequeñas excepciones. No, hay algunas excepciones a veces en la industria cinematográfica, por ejemplo, está regulado, pero se reduce la cantidad de horas, por ejemplo. Eso es un ejemplo de excepción en Argentina y en Estados Unidos y otros países. Hay niños que se dedican a la actuación y en ese caso, obviamente, hay ciertas condiciones que se va a hacer énfasis, por ejemplo, reducir las jornadas laborales, permitir que obviamente puedan, digamos, dar la posibilidad de darle como ciertas horas de descanso también vinculadas al estudio, aún dentro del set de grabación,
ese tipo de cuestiones. O sea, provisión absoluta no hay ciertas modalidades, de, vamos a decir, de trabajo infantil que estaría tolerado, como la que te menciono. También, bueno, algo, aunque no ha habido preguntas, algo que seguido me comentan, y de hecho una persona, por eso yo insisto en que, o sea, uno puede actuar éticamente, o sea, ¿cómo lo explico? Esto creo que lo comentamos el año pasado, o sea, puede haber diversas causas porque alguien no actúe correctamente, en este caso con los demás animales. Y puede ser con cualquier otro sujeto, pero estamos hablando de ese caso específico. Puede ser que no haya entendido la teoría, o sea, no la haya, sí, no la haya entendido. Puede ser que haya entendido partes, o sea, de una manera sesgada o superficialmente. Puede ser que no haya entendido nada, o puede ser también que haya entendido todo y aún así decida actuar de manera incorrecta. Entonces, creo que hay, hay gente que pudiera eh, en algún momento dado asumir la cuestión de los derechos animales y después actuar de manera incorrecta, pero eso es muy diferente a hablar, por ejemplo, de que los principios se pudieran tomar y dejar intermitentemente. Por ejemplo, hay gente que habla de, de que es vegana en porcentajes o que días sí, días no, o sea, incluso luchadores sociales, o sea, luchadores sociales dicen eso. Y cuando les pongo el ejemplo de causas humanas, pues algunos sí los aceptan, o sea, que sí podían hacer eso, pero no sé si eso lo dirían públicamente, otros no, o sea, pero eh, hay diferentes excusas de ese tipo, o sea, que pienso que también es deber de los luchadores sociales informarse y educarse sobre lógica y sobre ética, o sea, un principio no puede tomarse y dejarse, o sea, que hoy si bien es cierto, como comenté, que alguien pudiera entender algo, incluso asumirlo, y más adelante decidir hacerlo lo incorrecto por alguna cosa, no le importó, por alguna razón, etcétera, por alguna situación que le nubló la razón, no sé. Pero que yo diga que hoy soy vegano y mañana no, y luego pasado mañana sí, eso no tiene ninguna cuestión razonable. Eh, también ahorita se me estaba escapando lo que iba a comentar. No sé si quieres comentar algo de eso, a ver si me acuerdo lo que iba a decir después de eso. Sobre lo que estabas comentando recién, sobre Sí. la imposibilidad de muchas personas que tienen de comprender la esencia de los conceptos. Uh-huh. Sobre eso venías hablando. Sí, yo veo muchas desvirtuaciones que creo que también, que vos lo relacionó con lo que vos mencionás, a veces vos Torres no logra comprender la esencia del veganismo, porque él en una porción dice, bueno, digamos, lo contrario dice es el carnismo, por ejemplo, y para mí lo contrario al veganismo es el no veganismo, porque hay posturas que son contrarias, como siempre sabemos, el bienestarismo sería contrario, por ejemplo, hay determinadas modalidades de ecologismo que también serían incompatibles, aunque haya versiones de ecologismo no antropocéntrico. O sea que realmente él también no entiende la esencia del veganismo, que incluso hay momentos que parece que habla de una dieta, porque habla de comer y enumera determinadas formas de comer. Hay momentos que va como un zigzagueo o lo reduce a usos violentos en determinados momentos y realmente en una parte incluso dice que lo que busca el veganismo es visibilizar estas formas de violencia que se utilizan. O Sí. esta ignorancia o sortear esta ignorancia que había a nivel social. O sea, eso me Sí. gustaría rescatar, incluso que el autor tampoco hay una comprensión de la esencia del veganismo, e incluso, digamos, posturas que uno podría decir de punto de vista lógico contradictorias para caracterizar al veganismo. Y lo del carnismo también me parece a mí, porque hay muchos más usos, además del carnismo que él menciona,
siguiendo a Meranis hoy. Ya me acordé. Lo que iba a comentar era, de hecho, uno de los ex veganos que conozco, que también incluso fue activista, bueno, promovió veganismo, abolicionismo vegano, me comentaba de que primero debemos de liberarnos los humanos para poder liberar a los demás animales. Eso también es una idea muy extendida entre gente incluso animalista y con mayor razón, o sea, incluso que se dice vegana, no necesariamente se autodenominan abolicionistas, pero se dicen veganos, y algunos otros que no se identifican como veganos, pero son militantes de causas sobre justicia en humanos, apelan a eso o dicen eso, que primero nos debemos de emancipar los humanos, o sea, de ser libres realmente y luego ya pensar en los demás animales, y yo no veo razón de ser en ello, o sea, independientemente de si pensamos o no que somos libres o no, supongamos que no, o sea, incluso yo pienso, o sea, la gente que me conoce, yo pienso que realmente no tenemos una libertad, pero si fuera así, o sea, los esclavos del siglo XIX también luchaban por los demás esclavos, o sea, lucharon por su propia liberación y luchaban por los demás esclavos, incluso aunque legalmente ellos siguieran siendo considerados propiedad. De hecho, ahí también Bob Torres habla, bueno, esto lo voy a comentar enseguida para no mezclar cosas. El hecho de que nosotros no seamos realmente totalmente libres, por ejemplo, que estemos bajo el poder de un Estado o del poder económico o cualquier otra manera de subyugación, no nos legitima, incluso nos debería de comprometer más. O sea, si nuestro interés es real en la justicia, debería de generarnos empatía con otras personas que están, que son víctimas de injusticia, y en este caso con los demás animales, o sea, sería incongruente. Es como lo que mencionaba Lely Cross, o sea, ese extracto tan comentado entre varios activistas abolicionistas en publicaciones, de que si reconocemos el principio de la libertad para nosotros mismos, estaríamos negándolo, negárselo a los demás animales sería negarlo a nosotros mismos. Entonces, no veo yo que sea un argumento sólido y ni siquiera válido el decir bueno, que porque estamos bajo cierta opresión, no podemos, no tenemos obligación de respetar a los demás animales. Es que la gente comúnmente piensa que, por ejemplo, los daños incidentales y accidentales, incluso por ahí hay gente que se autodenomina abolicionista o vegana, que anda promoviendo eso, por ejemplo, en el caso de los insectos, que si causamos un daño accidental o incidental, es decir, o un daño, por ejemplo, un daño accidental sería, por ejemplo, atropellar o pisar a un animal humano, o causarle un daño pues sin querer, o sea, porque, no sé, andábamos manejando o en bicicleta o caminando, etcétera, le causamos un daño sin querer. Y otro daño que tampoco es intencionado, pero no es directo, sino indirecto, sería, por ejemplo, la contaminación, o sea, un daño incidental. Ya por eso no vamos a nosotros a tener obligación de respetarlos, ni a pedir que los demás los respeten, no causándoles, no explotándolos, ni causándoles un daño adrede. Yo no veo eso razonable. Entonces, tampoco independientemente de la situación en que estemos nosotros, los demás animales no tienen por qué ser víctimas de nuestras necesidades o deseos o preferencias. Entonces no veo justificación en ello por parte de grupos militantes de X causa que argumenten que hay causas más importantes o prioritarias. Eso es vulnerar el valor inherente y el principio de igualdad. No sé si quieras hacer algún comentario final, Antonio, para despedirnos. Que realmente, como
un poco siguiendo la línea con lo que vos señalás, que si uno quisiera un mundo realmente libre, sería el día que se libera hasta el último animal. O sea, no empezar por el humano y después por el animal. O sea, el día que se libere, acá vamos a decir animal, ser sintiente con valor inherente, será el día que se logre la liberación. Y lo último que quiero decir como cierre, y después te cedo la palabra a vos, que digamos esa mirada que hay estructuralista, que esto sería como la conclusión de cierre, no necesariamente nos explica cómo cambia una mentalidad o si se va a derivar una mentalidad en el sentido que el día que se desmantele el capitalismo o el patriarcado, realmente no se deriva necesariamente que finalice el especismo y estas miradas no veganas. Eso no nos asegura, no es una consecuencia, no hay un nexo necesario, vamos a decirlo, con el desmantelamiento digamos, de esta variante de discriminación. Eso a modo de cierre, y que realmente eso sería bueno que reflexionen muchos activistas, digamos, veganos, pero también sociales, de la consecuencia de este pensamiento, que si bien tienen, como vos lo has planteado, una misma lógica en cuanto a una subordinación que existe entre diferentes actores, no necesariamente del hecho que se desmantele una estructura se deriva el desmantelamiento de la otra. Eso como comentario, y te cedo la palabra. Sí, coincido. O sea, también cerraría más o menos con eso. O sea, un poco también contradiciendo esta noción de interseccionalidad. Las causas, o sea, si hablamos de las causas de justicia, tienen su propio sujeto político. Y la única intersección que tienen con las demás causas es la ética. O sea, no tienen una conexión directa. O sea, el veganismo, por ejemplo, con el feminismo, no tiene una conexión establecida directa, conceptual, y mucho menos de sujeto político. Aunque pudiera haber, por ejemplo, en alguna circunstancia muy específica y excepcional, un sexismo aplicado a los demás animales, paradójicamente o irónicamente suele suceder con gente que aboga por un antisexismo distorsionado. Por ejemplo, la gente que dice que no sé, que las hembras son más víctimas que los machos no humanos. Ahí estarían estableciendo un sexismo a los demás animales, pero en términos generales los demás animales no están bajo ese, no son víctimas de esos prejuicios, sino del no veganismo y en su mayor parte del especismo antropocéntrico. Entonces, no hay un vínculo directo. El vínculo es a través de la ética, y solamente se pueden ver las coincidencias a través de analogías. O sea, una analogía, si nos vamos a la lógica, son situaciones donde hay una parte que es igual y hay otra parte que es diferente, y terminamos concluyendo que son situaciones similares, no idénticas. O sea, no estamos hablando de que cuando hablamos de una situación análoga, no estamos hablando de que no sé, un insecto o un pato o un perro sean idénticos a un humano, sino que son similares, y son iguales en ciertos aspectos. En otros somos diferentes, pero en lo fundamental que hablamos para cuestiones de la ética somos iguales, que es en la cuestión de los intereses y la voluntad. Entonces, simplemente invitar a replantearse las cuestiones de los principios de la ética, que se informen de la ética y de los principios, de qué es un principio, de qué es el valor inherente, de qué es ser persona, y pues los invitamos a seguir estas transmisiones. Esperamos que también en Facebook, en Instagram y en YouTube, esta transmisión también se subirá a YouTube, puedan seguirnos. Pues agradecerte, Antonio, que también me hayas acompañado aquí en este espacio, y a quienes nos hayan visto y nos vayan a ver en diferido. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta
Hasta luego. Luis, Hasta luego. y también agradezco a toda la audiencia que nos acompañó. Les mando un saludo y nos veremos en próximas sesiones.